Dios les bendiga, amada iglesia. Buenas tardes. Les habla el pastor Arturo Estrada de la Iglesia del Señor Venustiano Carranza. Y hoy les quiero compartir una palabra de parte del Señor que está escrita en el libro de Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante. Quisiera que usted me acompañara ahí en casa. Si usted puede abrir ahí la escritura, acompáñeme. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, dice la Escritura, con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy Dios, a través de esta palabra, nos enseña que debemos aprender a protegernos, debemos aprendernos a cubrir. El Señor nos dejó una armadura, con la cual dice claramente podamos resistir en el día malo. Son días malos, son días difíciles, sabemos, pero el Señor nos ha capacitado como iglesia para poder salir adelante. La iglesia siempre ha pasado por situaciones difíciles y la iglesia siempre se ha caracterizado por salir victoriosa y por salir triunfante, porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso. Hoy le vengo a decir de parte del Señor que así como las instituciones terrenales, las instituciones médicas dotan de alguna manera de un equipo de seguridad a los médicos, a las enfermeras, dándoles un cubrebocas, poniéndoles una careta, una vestimenta, un calzado, guantes, para no poderse contaminar de este virus, de esta pandemia. Dios también nos ha dejado, no una careta física terrenal, ni un cubrebocas, ni una vestimenta física, ni un calzado físico. Nos ha dejado una vestimenta espiritual que nos cubre como verdaderos hijos de Dios. Es por eso que hoy te traigo esta palabra, para que tú puedas recordar que el Señor tiene a la disposición de nuestras vidas cada día esta armadura para poder vencer las artimañas del diablo. El Señor nos habla acerca de que tenemos el cinturón de la verdad. Este cinturón de la verdad es poder entender quién es Jesús y aprender a vivir una vida íntegra delante de Él, con el propósito de no ser engañados por las mentiras de Satanás. Hoy más que nunca tenemos que saber quién es Jesús para nuestra vida. Hoy hay muchas corrientes de doctrinas que nos pueden confundir, nos pueden engañar, pero nosotros sabemos quién es Jesús. Está bien puesto el cinturón de la verdad, conocemos la Escritura. El Señor también nos incita a ponernos la coraza de la justicia, a vestirnos con la coraza de la justicia, a través de la justificación que Jesucristo hizo por nosotros, a través del perdón de los pecados, a través de entender que Dios ciertamente nos ha perdonado. No tienes por qué vivir con culpa, no tienes por qué pensar que de alguna manera tu pecado hoy te puede venir a reflejar un sufrimiento, cuando Dios perdonó tus pecados y los arrojó a la más profunda mar. Es lo que dice la Escritura. Tenemos que aprendernos a mirar como el Padre nos ve, aprendernos a mirar como Jesucristo hoy nos ve, para poder siempre salir adelante. La Escritura también nos habla acerca de poder ponernos el calzado de los pies, el apresto del Evangelio. Hoy en día tenemos que estar seguros del Evangelio que nos fue predicado, del Evangelio que nos fue enseñado, que podamos ponernos bien los zapatos para poder seguir avanzando. Sabemos que el enemigo va a poner
piedras en el camino. Sabemos que el enemigo de alguna manera nos va a querer hacer tropezar, pero nosotros en ese evangelio tenemos que seguir anunciando esperanza. Tenemos que seguir anunciando paz a la gente. Tenemos que hablarles a otros de la seguridad de Cristo. Tenemos que hablarles del amor, del perdón, de la misericordia. Tenemos que aprender a ser una iglesia viviente, poderosa en el poder del Espíritu Santo. También el Señor nos manda a ponernos el escudo de la fe. El escudo de la fe es muy importante porque es el que va a apagar los dardos del maligno. Es el que los va a debilitar. Es el que no va a permitir que traspase y dañe tu vida. En la antigüedad los escudos tenían una parte de cuero que cuando venía la flecha de fuego, el cuero lo que hacía era aislar el fuego y no permitir que eso traspasara y dañara a la persona. De la misma manera, Dios nos ha dado el escudo de la fe para que ninguna artimaña del diablo, ningún dardo, ninguna flecha pueda dañar nuestras vidas. Tenemos que aprender a poner el escudo de la fe en nosotros. Tenemos que estar alertas porque no sabemos de quién o de qué lugar vendrá el ataque. Tenemos que estar como personas vigilantes para poder usar adecuadamente el escudo de la fe y asimismo poder detener el ataque del enemigo. Hoy te quiero decir, no dudes, amada iglesia, no dudes. Recuerda que el Señor es tu Salvador. Recuerda que el Señor murió por ti y murió por mí y Él nunca nos dejará y nunca nos abandonará. De la misma manera tenemos que aprender a usar también el yelmo de la salvación. Son tiempos para usar el yelmo de la salvación, para ponernos bien el casco. No dejar que nuestra mente sea cautivada o sea amedrentada por lo que podemos ver a través de un noticiero, por lo que podemos ver a través de las redes sociales. Que nuestra mente se mantenga con claridad, se mantenga pensando en las promesas del Señor, pensando en la palabra que Él nos ha dejado. Hoy más que nunca tenemos que aprender a vivir con nuestra mente a los pies de Cristo, buscándole en intimidad, buscándole en adoración, buscándole en alabanza, llenándola de las promesas del Señor. Dice la palabra del Señor que ahora tenemos la mente de Cristo. Pensemos como Cristo pensaría. Actuemos y vivamos como Cristo viviría en estos momentos y en estos tiempos. Hoy te invito, hermano, a que tu mente la llenes de la palabra del Señor y que puedas protegerte de toda artimaña de Satanás. Por último, el Señor nos muestra acerca de la espada del Espíritu. Como podemos ver, es la única arma que se puede ocupar para defendernos, pero también para contraatacar. Dios nos dejó su palabra para podernos defender, pero también para poder contraatacar toda artimaña de Satanás. Hoy en día el diablo conoce también la palabra del Señor y el diablo se infiltra de muchas maneras, pero usted y yo tenemos la palabra más segura, dice el apóstol Pedro, a la cual hacemos bien en aferrarnos. Tenemos que aferrarnos a la palabra del Señor. Nosotros no podemos dudar de los tiempos que la Biblia marca, de los tiempos que la Biblia define para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día se desatan muchas doctrinas, muchas profecías, pero realmente la única verdad que tenemos está escrita en la palabra del Señor. Aferrémonos a ella y no nos soltemos de ella, porque ella es la esperanza de nuestra vida. Recordemos una cosa hermosa: nosotros somos una nación santa, un pueblo santo, un pueblo comprado para anunciar las virtudes del Señor. Anunciemos más que nunca el amor de Cristo, el perdón del Señor, la misericordia del Señor. Enseñémosle a la gente que es un buen tiempo para pedirle perdón al Señor, para acercarnos a Él, para conocerle y así poder vivir una vida agradable delante de Él. Que Dios te bendiga mucho, que Dios te guarde, que Dios te cubra con su sangre preciosa y que en estos tiempos de necesidad y de aflicción puedas hacer buen uso de la armadura del Señor. Que Dios te bendiga.